Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, mi Dios, por la bendición que tú nos das en este día de estar acá en tu iglesia, Señor, pudiendo alabar tu nombre, pudiendo también, Señor, darte la honra y la gloria a ti, Señor. También, Señor, haciendo el compartir tu palabra, Señor, en este momento, que tu Espíritu Santo tome la palabra y la aplique a nuestra vida, Señor. Que, Padre, que lo que tú nos compartas haga efecto en nuestras vidas y nos haga tomar decisiones. Te damos gracias, mi Dios, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, yo no sé si se escucha bien el micrófono, está bien, porque aquí lo escucho un poco bajo. Bueno, hablamos el domingo pasado, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, hablábamos de la esperanza que debemos de tener, de que Cristo vuelve pronto por nosotros. Y decíamos que en la iglesia realmente existen tres posiciones diferentes. Algunos piensan que Jesús viene antes de la tribulación, o sea que la iglesia no va a pasar la tribulación. Otros piensan que va a venir en medio y otros que va a venir al final. En realidad esas son opiniones y podemos entrar a discutir diferentes cosas, pero lo importante es que Cristo sí vuelve por la iglesia, y eso es lo que tenemos que estar esperando. Y decíamos que la Biblia nos dice que tenemos que tener esperanza, que eso va a cumplir muy pronto. Y es interesante porque decíamos que muchas veces como seres humanos, como cristianos, a veces podemos tener la tendencia de dudar de lo que está pasando, de lo que Dios realmente va a hacer en el futuro. Y a veces cuando vemos las diferentes crisis que hay en el mundo, la guerra entre Rusia y Ucrania, la posibilidad de una tercera guerra mundial, las situaciones caóticas que hay ahorita en África, las guerras que hay por el poder de otros lugares, la guerra entre Israel y Palestina, y todo eso. Bueno, ayer hubo un ataque de Israel a la parte sur de Gaza y hubo varios muertos realmente, no todos eran militares. Entonces todo está causando una tensión muy fuerte en los diferentes países, en los diferentes lugares. Y la iglesia tenemos que estar conscientes de que el tiempo de que Cristo vuelva por la iglesia se acerca a pasos agigantados, y tenemos que estar atentos para cuando la trompeta suene, estemos listos para irnos con el Señor. Y eso puede pasar en cualquier momento, independientemente de la opinión que usted tenga. Dentro de muy poco Cristo vuelve por la iglesia. Aunque usted no lo crea, el obstáculo más grande para que Cristo vuelva es la iglesia misma. Ahora yo quiero que en esta mañana usted me acompañe a diferentes pasajes de la Biblia para que nos entendamos que muchas veces, hermano, mire, Dios comprende cómo nosotros, las crisis que pasamos en el día a día, Dios sabe que a veces las mismas situaciones de la vida nos hacen olvidar esa esperanza que tenemos en Cristo. Hay un pasaje ahí en Juan capítulo 11. En Juan capítulo 11 nos cuenta cómo Lázaro estaba enfermo. Dice la palabra que él tenía dos hermanas, que eran Marta y María. Ya conocemos la historia. Pero dice la palabra que ellas le mandan a hablar a Jesús. En todo el capítulo de Juan capítulo 11, le mandan a hablar a Jesús para que Jesús venga y le dicen: Señor, el que tú amas está enfermo. Pero dice la palabra que Jesús se quedó un poco más de tiempo, según el propósito que él tenía. Y dice a los discípulos incluso que la enfermedad que Lázaro tiene es para gloria realmente de Dios. Y Jesús se tarda varios días, y cuando Jesús llega al lugar donde está Marta y María, ya Lázaro tiene 4 días de muerto. Y entonces nos muestra la actitud de Marta y María, lo que es muchas veces la actitud suya y mía. Cuando pasamos crisis, cuando enfrentamos problemas difíciles en nuestra vida, cuando pasamos dolor en nuestra vida, cuando pasamos situaciones familiares, cuando pasamos situaciones de enfermedad, cuando pasamos diferentes crisis, muchas veces nuestra actitud común o normal es reclamarle a Dios: ¿por qué Dios no hace las cosas como nosotros queremos? Y Marta y María, cuando ven a Jesús, le reclaman, le dicen: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y la palabra dice que Jesús, cuando vio a Marta y a María llorando, dice que Jesús lloró. Jesús entendió la crisis que estaba pasando Marta y María, y es interesante porque Marta y María sabían de las promesas de Jesús. Y en Juan capítulo 11, en el versículo 25, el Señor les recuerda una verdad bien sencilla a Marta y a María. Les dice en el versículo 25, Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, Jesús les recuerda a Marta y a María que hay una promesa de que Cristo le va a dar la resurrección a todo aquel que ha creído en Él. Pero vea cómo ellas pierden de perspectiva el hecho de que la promesa de Jesús
deja de ser real en sus vidas en el momento que hay una crisis. ¿Cuántos de nosotros, en un momento de necesidad, en un momento de una situación crítica o caótica en nuestra vida, llegamos a olvidarnos en primer lugar de las promesas de Dios, o llegamos a cuestionarlas, o llegamos a dudar realmente de que eso en algún momento se vaya a cumplir? Entonces a veces nos va a pasar ese tipo de situaciones, y Dios quiere que en el proceso, mientras estamos aquí en la tierra, nuestra fe no se mueva de la persona del Señor Jesús. En Juan capítulo 5, versículo 28, vea lo que dice Jesús. Juan capítulo 5, versículo 28, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Juan capítulo 5, versículo 28, vea lo que el Señor Jesús le dice en este pasaje a los discípulos, a la gente que está ahí. Dice: no se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. Sea pronto. Pronto. De hecho, ya en Mateo 27 dice que cuando Jesús resucita, dice que muchos de los que estaban muertos se levantaron y fueron a su casa. Yo me trato de imaginar ese momento. Imagínense que ese día, ese domingo, Jesús resucita y usted está en la casa. Y póngale que usted es un esposo y su esposa se murió. Y resulta que ese domingo usted está en la casa haciendo el desayuno, cuando de pronto tocan la puerta y cuando usted la abre, está la esposa que acaba de resucitar. Porque dice la Biblia que la gente, después de que resucitó el día del domingo, dice que fueron a la ciudad a hablar a la gente de lo que había pasado. O sea, eso nos da prueba de que la resurrección es algo real y que se va a dar en algún momento determinado. O sea, y es claro que a veces no solamente va a entrar la duda por las crisis que pasan en nuestra vida, sino que a veces llegamos a pensar de como que Dios está tardando mucho tiempo. Usted sabe de cuando Pablo escribe, esto fue hace casi 2000 años. Ya en ese tiempo la gente hablaba de que Jesús venía pronto. Y hay gente que dice, bueno, pero es que siempre hablan de lo mismo, que Jesús va a volver, pero tantos tiempos han pasado y realmente no creo que se vaya a cumplir. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2 al 9. Vea cómo el apóstol Pedro, entendiendo que muchas veces lo que escuchamos de la demás gente, porque hermano, hay gente que no cree que va a haber resurrección. Hay gente que no cree que Cristo va a volver por la iglesia. Hay sectores de la iglesia cristiana que niegan que va a haber un rapto. Hay sectores de la iglesia cristiana que niegan que va a haber la segunda venida. Hay gente que niega que va a haber un milenio. Pero aquí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2, dice el apóstol Pedro: quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Versículo 4, dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra, y sacó la tierra de las aguas y rodeó con agua, y luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Y por esa misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar: que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. O sea, no es que Dios ya se le olvidó, no es que la promesa de Dios es mentira, simplemente que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Hermano, si Dios actuara según nuestra manera de pensar, el mundo sería un caos, pero Dios tiene un orden establecido. O sea, Dios sabe realmente cuándo van a suceder las cosas. Entonces tenemos que, a pesar de lo que escuchamos a veces en las redes sociales, de que la resurrección eso es mentira, de que el hecho de que Cristo vuelva, eso nunca va a pasar. Hermano, la palabra dice que las promesas de Dios se van a cumplir en el tiempo y a la manera de Dios. Entonces tenemos que estar confiados. O sea, no importa cuánto tiempo pase para que Cristo vuelva por nosotros, Dios es quien determina el día y la hora según su propósito. En Juan 5:28 y 29,
Lo vuelve a repetir, pero quiero agregar el versículo 29. Dice, no se sorprendan tanto, dice, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continúan en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. O sea, cada persona se va a levantar según el orden que Dios ha establecido. Entonces tenemos que estar confiados en que, a pesar de que no veamos a veces las evidencias, de todas maneras el tiempo se va, las cosas van a cumplir en el tiempo de Dios. Dice en Juan capítulo 14 que Dios en este tiempo, dice, Señor Jesús está trabajando, preparando un lugar para nosotros. Y ese tiempo escuché una historia de alguien que precisamente hablaba de este pasaje y decía que allá en el cielo, cuando llegaron a la entrada, estaba Pedro, según contaba la historia. Estaba Pedro y llegó, justo en ese momento llega al cielo un taxista y un pastor. Entonces cuando llega el taxista, el apóstol Pedro dice, bueno, bienvenido. Dice, tu casa, porque aquí en este pasaje de Juan 14 dice que Jesús va a preparar un lugar para nosotros. Véanlo ahí lo que dice antes, ahorita les sigo la historia. Versículo 14 capítulo 14 de Juan, versículo 1 al 13. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas, o sea, muchas casas, muchas habitaciones hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también ustedes estén. O sea, Dios fue a prepararme un lugar especial para cada uno de nosotros. Entonces, pero la historia cuenta que cuando llega el pastor y el taxista, dice que pues Pedro ve al taxista y dice, bueno, la casa que está allá es la tuya. Y era una mansión con piscina, con sauna y pues los jardines preciosos. Y el taxista dice, bueno, se va corriendo el taxista para donde está la mansión grande. Y cuando llega el pastor está atrás y él ve que la casa que le dieron al taxista, dice, bueno, no, si a este taxista le dieron esa casa, la mía de tener doble piso, a ser más grande. Ha de tener a lo mejor la piscina más grande. Pero cuando le dice el apóstol, bueno, mira, tu casa va a ser aquella. Y le enseña un bungalow chiquito, nada más de una habitación. Y no tiene piscina, no tiene mucho espacio verde. Y le dice el pastor, pero oiga, apóstol Pedro, no puede ser. Y este taxista, yo soy pastor, pasé toda mi vida dedicada a las cosas de Dios, no puede ser. Bueno, le dije el apóstol Pedro, lo que pasa es que cuando el taxista iba manejando, él manejaba tan rápido que la gente oraba en el taxi. Pero cuando tú predicabas en la iglesia, la gente se dormía. No sabemos si va a pasar eso, pero Dios realmente no. Yo creo que Dios nos va a dar una habitación a todos parecido. Yo creo que Dios es tan fiel con nosotros, que importar lo que nosotros hayamos hecho, Dios nos va a dar una habitación. Dice, va a preparar un lugar para cada uno de nosotros, no importa lo que hayamos hecho. La recompensa va a llegar. Pero el apóstol el apóstol Juan dice, miren, Dios va a preparar un lugar para cada uno de nosotros. O sea, tranquilo, el tiempo que estamos acá, mira, a veces nos afanamos por tener una casa, tener muchas propiedades, hermano, todo eso se va a quedar acá. Tenemos que estar pensando, mujeres, que un día llegaremos a la casa ya. Yo creo personalmente que Dios es tan fiel con nosotros, que a todos, independientemente del ministerio que hayamos hecho en la iglesia, todos vamos a tener el mismo tipo de habitación, porque Dios nos ve a todos como papá. Y el papá nunca hace diferencia de nadie. Entonces la Biblia dice que cuando lleguemos, cuando sea la transformación, cuando sea el rapto, todos vamos a ser como Jesús. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo era Jesús después de la resurrección? ¿Qué tipo de cuerpo tenía Jesús después de que resucitó? ¿Perdón? Un cuerpo glorificado, es decir, ese es el tipo de cuerpo. Si usted va conmigo, por favor, aquí en 1 Juan capítulo 3, versículo 2. 1 Juan 3, 2, dice la palabra, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día seremos como Cristo, con un cuerpo glorificado, donde ya no tendrá ningún efecto la enfermedad, ya no tendrá ningún efecto el dolor, ya no tendrá ningún efecto la ansiedad, ya no tendrá ningún efecto las situaciones que pasamos en el día a día, la vejez.
Muchos se han cuestionado con qué tipo de cuerpo vamos a estar en el cielo. Nadie sabe, hermano. Nadie sabe. Muchos piensan de que lo que Dios va a hacer, que nos va a dar una edad estándar a todos, posiblemente unos 30 años a todos. Cerca si el hermano Carlos, ¿cuántos años tiene hermano Carlos? ¿Cuántos años tiene usted de edad? 76, o sea que en ese momento, en lo más que llegue el rapto, el Señor le quita 46 años automáticamente, y ahí hermana Olimpia lo va a poder ver otra vez joven y bello al hermano Carlos. Muchos han tomado ese pensamiento porque dicen, bueno, cuando Dios crea a Adán, lo crea como un hombre adulto. Entonces muchos piensan que lo que Dios va a hacer es exactamente lo mismo. Y cuando el Señor venga por la iglesia, les va a dar una edad estándar. O sea que, hermanas, usted ya pasó en los 30, no se preocupe. Va a volver en algún momento en el rapto a tener la misma edad que tenía antes. Se dice 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 dice: lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando se toca la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. O sea, cuando Cristo venga por nosotros, hermanos, se acabó todo. La muerte ya no tiene ningún poder sobre nosotros. De hecho, en este momento, ahora como estamos, hoy, el día de hoy, la muerte segunda ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Cuando un cristiano muere, va directo a la presencia de Dios, esperando la resurrección que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, una de las cosas importantes que necesitamos entender, hermanos, es que nosotros como creyentes no podemos establecer fechas. La gente dice, bueno, vemos guerras y entonces la venida de Cristo se está acercando. No sabemos, hermano. La Biblia dice que oiremos de guerras, de rumores de guerras, pero realmente no sabemos cuándo va a ser. Puede ser hoy, puede ser mañana, absolutamente nadie sabe. Hay gente que se atreve a establecer fechas. Muchas sectas han sido establecidas a través de establecer fechas para cuando Cristo va a volver. No sabemos absolutamente nada. De hecho, en Hechos capítulo 1, en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 6, los mismos apóstoles le preguntaron a Jesús: ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Cuándo tú vas a venir? ¿Cuándo vas a establecer el reino? Porque esa curiosidad está ahí en nosotros. Yo les aseguro que si nosotros supiéramos que el Señor Jesús va a venir por la iglesia en una semana, nuestra vida cambiaría. Le aseguro que nos portaríamos bien. Le aseguro que si hoy, por ejemplo, hoy se nos diera revelación, mira hermano, el próximo domingo Cristo viene a las 12 del día. Yo le aseguro que el próximo domingo usted no viniera tarde al culto. Estaría antes acá para cuando el Señor suene la trompeta, usted sea los primeros que se vaya. Pero no sabemos. Dice la Biblia que va a ser en un momento en el que Dios ha establecido, dice el versículo 6, Hechos capítulo 1, versículo 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, o sea, que le dijeron una y otra vez: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaure nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas y tiempo. A ustedes no les corresponde saberlo. En buen latino sería: a ustedes qué les importa. Es decir, Dios no quiere que estemos investigando cuándo va a ser el rapto. Lo que Dios quiere es que entendamos que el rapto se va a cumplir en el momento que Dios ha establecido según sus normas. Ahora, estamos tan enfocados en saber cuándo Dios lo va a hacer, que no le damos tiempo ni le damos importancia a lo que realmente tenemos que estar haciendo mientras esperamos que Cristo vuelva por nosotros. Porque vea, ahí en el versículo 8, después de que Jesús les dice que solamente el Padre sabe y que nadie realmente puede saber cuándo va a ser, ni siquiera Él. En el versículo 8, vea lo que dice, Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes,
y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jesús dice, mira, en lugar de estarte preocupando para cuándo va a ser el rapto, mientras yo vuelvo, yo quiero que tú le hables a la gente acerca del Evangelio. Yo quiero que tú vayas y le compartas a la gente del mensaje de salvación. Yo quiero que tú realmente tomes el tiempo y le digas a la gente, mira, hay esperanza para ti. Hay salvación realmente que Dios ofrece a cada ser humano. Mientras Cristo viene. Dios quiere que usted y yo usemos el tiempo para poder compartir la palabra. Podemos hacer muchas cosas, pero la Biblia es clara que la función principal de la iglesia no es cantar, hermano. La función principal de la iglesia no es ser diácono. La función principal de la iglesia no es ser maestro. Incluso la función principal de la iglesia no es que hayamos pastores. La función principal de la iglesia, mientras Cristo vuelve, es predicar el Evangelio. No hay otra función, es la función principal. Por eso en Mateo 24, 14, Jesús dice esto, mire, Mateo 24, 14, dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. El obstáculo más grande para que Jesús vuelva otra vez, somos nosotros como iglesia. Mientras nosotros no prediquemos el Evangelio, Jesús no va a volver. Lo que está diciendo este pasaje es que todo ser humano debe escuchar el Evangelio. Todos tendrán una oportunidad de decidir por Cristo. Ahora, no significa que todos se van a convertir, hermanos. Pero mi función, mi responsabilidad como creyente es compartir el Evangelio a aquellos que no conocen a Cristo. Romanos capítulo 10, versículos 13, versículo 17. Hermano, mire, posiblemente no esté de acuerdo usted conmigo. Pero aquí en Romanos capítulo 10, versículo 13 nos dice que el testimonio es importante. Pero hermano, la gente no se va a convertir por ver tu testimonio. La gente se va a convertir a través del Evangelio. El testimonio lo que hace es preparar el ambiente para que la gente acepte el Evangelio porque ve que funciona. Pero porque la gente te vea que tú eres buena persona, la gente no se va a convertir. Dice acá el apóstol Pablo en Romanos 10, versículo 13, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Lo dice todo el que vea mi testimonio. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas nuevas. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Hermano, tenemos que dar buen testimonio. Pero muchas veces lo que da buen testimonio es provocarle al inconverso, decirle, oye, ¿por qué tú eres diferente? Explícame. Usted le puede explicar cómo Cristo lo transformó, pero eso no produce fe en la persona, lo que puede producir es emoción. La Biblia es clara, lo único que transforma la vida de las personas es el Evangelio. No hay otra cosa, hermano. El Evangelio. La gente no se va a convertir por la música. Sí, la música es importante, hermano, prepara el ambiente y la Biblia nos dice que el Dios habita en la alabanza de su pueblo, es importante. La gente no se va a convertir porque vea templos bonitos. La gente no va a ver porque hay un pastor que sea muy bueno para hablar. No, hermano, la gente se convierte cuando escucha el mensaje del Evangelio y eso lo podemos hacer todo. Entonces Dios quiere que entendamos que la razón principal nuestra de existir es predicar el Evangelio. Ahora, muchas veces se habla que cuáles son las razones por las cuales como creyentes no compartimos. Y hay algunas razones que son normales, que es lo que todos mencionan. Número uno es el miedo. Nos da miedo a que nos rechacen. Nos da miedo a que la gente sepa que somos cristianos. Nos da miedo que la gente nos vaya a decir alguna ofensa en la calle. Nos da miedo. Muchas veces la otra excusa es que, bueno, no sé cómo hacerlo. O sea, la falta de experiencia. Otra excusa que se da es que estoy demasiado ocupado. Hermano, todos tenemos 24 horas, hermano. Todos podemos hacerlo.
Pero en realidad yo personalmente creo que la razón principal, o una de las razones principales por las cuales muchos creyentes no predican el Evangelio, es porque no le importa que la gente se vaya al infierno. Esa es la razón verdadera, hermano. O sea, el creyente que no comparte el Evangelio no es porque tenga miedo. No, la Biblia dice que Dios no tenemos espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. ¿No dice la Biblia que todos lo ponemos en Cristo que nos fortalece? Bueno, claro que sí. O sea, no es el miedo, no es que usted no sepa. Mira, nosotros con mi esposa siempre que el día sábado por la tarde, después de que hemos ido a evangelizar, hacemos un recuento y nos gozamos. De verdad, lo digo con mucho gozo. Nos gozamos cuando vamos, porque vemos a los hermanos cómo rompen ese temor y van y le comparten con la poca a lo mejor preparación que tienen, pero comparten el Evangelio. Y esa persona, él no puede decir que nunca le compartieron porque hubo alguien que le habló, bien o malo, o equivocado, sí, pero le habló. Y nos gozamos cuando vemos que alguien se acerca, llama a una persona que va pasando y dice, oye, ¿quieres saber de Cristo? Y entonces llama, dice, oiga, hermano, venga. Y llama a otro para que le comparte. Hermano, eso es importante. Entonces yo pienso que una de las razones principales por qué los cristianos no evangelizamos es porque no nos importa que la gente se vaya al infierno. Ya soy salvo y que los demás se amuelen. ¿Usted ha escuchado la historia de los cangrejos? Sé que hace mucho tiempo un mercader estaba vendiendo cangrejos. Saben que los cangrejos no es como le dicen en su país, punches o animales que parecen arañas, que están en los lodazales y que caminan para atrás o para adelante, tienen antenitas como ojos. ¿Cómo le llaman en su país? ¿Cómo le llaman en México? Cangrejos. En Colombia, ¿cómo le llaman? Cangrejos también. Bueno, entonces cangrejos. Entonces, ese tipo de animales tienen la característica de caminan para allá y o sea, caminan de un lado para otro. Tienen esa característica de poder caminar para un sentido para otro. Entonces, a veces los cristianos tenemos una vida así. Somos como el cangrejo que nos vamos para adelante y realmente nunca llegamos a ningún lugar. Atrás para adelante y nunca llegamos a ningún lugar. Entonces tenemos que entender, hermanos, que la razón principal por la que estamos acá, aparte de reunirnos, que todo eso es importante, aparte de cantar, aparte de servir, todo eso es importante, pero la razón principal por la cual Dios nos llamó es para poder realmente llevar el Evangelio a aquellas personas que no conocen a Cristo. Entonces, pero cuando a mí no me interesa que la persona se salve o no se salve, no le voy a poner interés, hermano. No le voy a poner interés. Yo le pongo interés a lo que realmente es valioso para mí. Es decir, cuando yo lo comparto, no solamente no me importa la gente, sino que no me importa lo que Dios dice, la orden que Dios me ha dado de predicar el Evangelio. Y yo me hacía la pregunta, y se la quiero hacer a usted también. ¿De qué utilidad es para Dios un cristiano que no predica? ¿Qué hace usted con algo cuando no le da ninguna utilidad en la casa? ¿Qué es lo que hace? Lo bota. Ahora, ¿qué hace Dios con un cristiano que no está obedeciendo con el mandato de predicar el Evangelio? Hermano, es lo mismo. Y usted dice, ay, pastor, estoy inventando. Vaya conmigo a Juan 15. Vaya conmigo a Juan 15. Para que usted vea que no estoy inventando. Juan 15. Es interesante. Juan capítulo 15. Desde el versículo 1. Aquí el Señor está dando esta enseñanza a los discípulos. Solamente ellos están ahí. Vea cómo el Señor va explicándole a los discípulos que cuando alguien no produce el fruto que Dios espera que produzca, simplemente Dios lo hace a un lado. Por eso hay cristianos que son apagados. Por eso hay cristianos que están en crisis todo el tiempo, porque simplemente su relación con Dios no es una relación cercana. Dice Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador que trabaja. Ahora vea lo que dice el versículo 2. Él corta de mí, ¿qué dice, hermano? Toda rama que no produce fruto. ¿Qué hace Dios cuando un cristiano no produce fruto? ¿Qué hace, hermano? Lo corta. Porque no le sirve. Porque no está haciendo aquello por lo cual lo puso. Usted me dice, no, hermano, pero yo estoy haciendo un ministerio. Sí, hermano, pero el ministerio en la iglesia es secundario
Porque lo principal es la predicación del Evangelio. Cuando Cristo reúne a los discípulos al principio, cuando Él resucita, lo primero que hace es en Mateo 28, les dice, ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Les digo, miren muchachos, a partir de ahora que resucité, empiecen a construir edificios. Busquen el mejor grupo de alabanza. Busquen un grupo de maestros, un grupo de discipuladores. Busquen por favor un buen grupo de diáconos. No, hermano, les digo, tienen que ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Esa fue la orden. ¿Y cuál fue la última orden que Jesús dio antes de ir al cielo? En Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Qué es lo que hace un testigo? Contar lo que ha vivido. Entonces, cuando no predicamos, es que o no soy salvo y por tanto no tengo nada que contar. O simplemente no me importa que la gente esté yendo al infierno. Hermano, esta semana, creo que fue ayer o antier, Israel bombardeó la parte sur de Gaza. Fueron bastantes muertos. ¿Cuánta de esa gente, hermano, hoy está en el infierno? Esperando el juicio del trono blanco porque nadie les habló de Cristo. ¿Cuántas veces escuchamos de que el metro se paralizó porque alguien se tiró en las vías? Hermano, la gente se está muriendo sin Cristo. Y el problema es que a usted no le importa. A usted no le importa. ¿Sabe lo que es más doloroso? Cuando nosotros como padres pensamos que porque nuestros hijos nacieron en nuestra casa, ya son salvos. Ahí hay que empezar, hermano, por la casa. No se vaya primero a la calle, vaya primero a la casa. Entonces Jesús dice, otra vez en Juan 15, versículo 2. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto. O sea, hay una diferencia entre cortar completamente y podar, porque el podar es cortar las puntas para que la rama pueda hacerse más fuerte y más grande. Dice, para que dé aún más fruto. Así que muchas veces yo estoy compartiendo el Evangelio y hay problemas. Sí, Dios me está podando porque Dios quiere hacerme más productivo. Si yo no comparto el Evangelio, hermano, yo soy inútil para Dios. Dice que ustedes pueden decir, no, hermano, no, ahí dice la Biblia. Si usted y yo no producimos fruto, Dios nos va a cortar. No se trata de salvación, se trata de que para mí, dije el Señor, no me eres útil. ¿Para qué yo quiero? Y yo sé que a veces hay gente que son, dicen en México, chicharacheros, que guardan cosas que ya no sirven, pero dicen, no, algún día me va a servir. Y se van acumulando cosas que después hay que botar porque no sirven para nada. Dios dice, no, yo no voy a acumular gente que no me sirva. Simplemente la rama que no produce fruto, lo voy a cortar. Versículo 3. Vean lo que dice. Dice, ustedes ya han sido podados. O sea, yo ya estoy listo para producir fruto. ¿Sabe que si no produzco fruto no es problema de Dios, es mi problema? Soy yo el que estoy decidiendo no producir fruto. Nosotros tuvimos allá en mi casa, allá en El Salvador, un árbol, creo que era de naranjas. Yo creo que llegó yo sé si fueron 10 años, y nunca produjo una naranja. Se veía bien bonito. ¿Se acuerdan la parábola de la higuera? Dice la Biblia que no era tiempo de fruto. Y que el Señor llega y mete la mano y cuando la higuera no tenía fruto, ¿qué es lo que hizo Jesús? Le dijo, pobrecita, no es el tiempo de dar fruto, entonces le voy a dar la chance. No, dice la Biblia que Jesús la maldijo. Y la vez otra vez que pasaron los discípulos cerca de la higuera, estaba seca. Bueno, un cristiano, una persona que dice que es cristiano y no evangeliza, no le sirve para nada a Dios. Ahí ya léalo. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les dio. O sea, en la palabra, usted cuando el momento que se convirtió, ya estamos listos para producir fruto. Y el mejor fruto es ver las almas salvas. La primera vez que a mí me tocó predicar así afuera de la iglesia, fue en un lugar que se llama Bonacoy, que está aquí por el metro, creo que San Henry.
Habíamos ido con un grupo de muchachos de la iglesia, teníamos un grupo de música que íbamos cierto día en la semana a los metros. Poníamos ahí, se tiene que poner los metros, hay unos símbolos como de un arpa, y uno pone ahí, hay un papelito atrás, y uno escribe ahí el nombre, y en qué momento usted va a llegar y nadie lo puede borrar, eso es ilegal. Entonces nosotros íbamos, poníamos los estuches a frente, y poníamos los tratados, y empezábamos a cantar en español. Según nosotros, música andina, pero ninguno era de Sudamérica, todos éramos mexicanos, o salvadoreños, o guatemaltecos, pero cantábamos en español. Y sabíamos dos notas, la menor y mi mayor, era todo lo que sabíamos. Y ahí metíamos todos los cantos. Pero mucha gente recibió el evangelio así, nos íbamos a San Catherine a hacer lo mismo. Pero una vez íbamos allá a este lugar de Buenacoy, a este centro donde reciben gente indigente de la calle. Y siempre íbamos y cantábamos y después nos íbamos. No hacíamos nada más. Pero un día el hermano encargado ahí nos llamó aparte y dijo, oiga muchachos, pero ¿por qué solamente cantan? ¿Por qué no predican? Estamos hablando de allá por el año 87. Nosotros poquito hablábamos el francés. Y el inglés, pues ahí lo arañábamos como podíamos también. Entonces, el próximo miércoles predican. Entonces, me dicen, bueno, tú vas a predicar. Yo preparé el sermón como de 10 minutos en español. Lo escribí en un papel y le di una copia al otro. Yo le dije, yo me voy a lanzar a hacerlo supuestamente en inglés. Y el otro lo iba a hacer en francés. Y empezamos a predicar, y en un momento, hermano, cuando yo veo a la congregación que teníamos al frente, había unos tipos mal encarados, llenos de tatuajes, rapados, y así con su cara de mala gente. Gente de la calle, hermano, gente que muchas veces estaba drogados, gente que estaba borracha. Y empezamos a tratar supuestamente de predicar el evangelio en inglés y francés. En un momento hay una palabra que yo he escrito ahí que yo no sabía ni cómo se decía en inglés y el otro tampoco sabía cómo se decía en francés. Entonces nos trabamos y decía, ¿y cómo se dice esto? ¿Quién sabe? Y entonces la gente empezó a ponerse de pie a decir, vamos, síganle, estamos entendiendo lo que están diciendo. Y como pudimos, dijimos, terminamos el mensaje. Y al final me dice el otro muchacho, oye, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, le digo, hay que decirle a ver si quiere alguien aceptar a Cristo. Y ahí con nuestro pobre inglés y francés les dijimos, ¿cuándo de ustedes quieren entregar su vida a Cristo? Hermano, nosotros no sabíamos qué hacer cuando empezó esa gente a pasar al frente. No sabíamos qué hacer porque nunca habíamos experimentado eso. Y yo le hago señas al hermano ahí del director de Buenacoy, le digo, hermano, ven a ayudarnos porque no sabemos qué hacer. Y él empezó entonces a poner la mano a la gente. Hermano, yo no sabía qué hacer porque la gente estaba llorando. O sea, el que hace la obra es Dios. Lo que Dios está buscando es una persona que quiera, hermano. Simplemente que quiera. Mire, el sábado pasado, la semana pasada fuimos a la plaza Santuber. Usted entraba a la plaza, usted sentía que estaba en la Ciudad de México, pues ahí por el Palacio de Bellas Artes. Ahí, hermano, o estaba en Tepito, pues. Se veía más latino. Mire, la gente vendiendo tomates afuera, vendiendo tacos. Bueno, es impresionante la cantidad de latinos. Usted escuchaba, todos, la mayoría de gente era latinos. O sea, sí se puede, hermano. Sí se puede. Yo lo que está buscando es gente que quiera. Entonces, el Señor nos dice en este pasaje, ustedes ya han sido, pues ya están listos realmente para poder hacerlo. Siguiente versículo, versículo 4. Dice la palabra que la clave está en el tipo de relación que yo tengo con Dios. Cuando yo no predico el evangelio, esa es una evidencia que yo camino separado de Dios. Puedo ser cristiano, pero mi relación con Dios no es muy cercana. Porque dice en el versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Si no tienes una relación cercana conmigo, si tú no pasas tiempo conmigo en la semana, no importa, nunca vas a producir fruto. Es decir, una persona que no evangeliza es una persona que claramente no pasa tiempo con Dios en la semana. Tan sencillo como eso. Versículo 5. Versículo 5 dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto,
porque separados de mí no pueden hacer nada. Es decir, ahí está la clave. Yo, para realmente producir fruto, porque hermano, mi responsabilidad es decir y compartir el evangelio, pero la transformación en la vida de las personas las hace Dios. El fruto Dios lo va a dar en su momento. Siguiente versículo, versículo 6. Vean lo que dice. Dice, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Hermano, un cristiano que no evangeliza es un cristiano que no le sirve a Dios para nada. Usted puede ser el mejor predicador del mundo y predicar cualquier cosa más allá del evangelio. ¿Sabe cuánto? El viernes pasado justo estábamos teniendo un estudio sobre lo que se llama la iglesia progresista o progresiva. Es lo que se llama la izquierda cristiana. Son iglesias o cristianos que dicen que esto es un libro igual que el Principito. Que dicen que usted puede o no creer que Cristo murió en la cruz del Calvario por los pecados. O sea, si yo me siento salvo, usted tiene que aceptarlo. Si yo tengo una orientación sexual diferente, usted no puede juzgarme porque Dios es amor. Si usted lo hace, es legalista. Eso está pasando ahora. Entonces la iglesia se mete en un pleito de quién tiene razón, y el problema es que mientras peleamos por doctrina, allá afuera la gente está muriendo sin Cristo. Y dice, no me sirve una persona que tiene buena doctrina, pero que no comparte el evangelio con las personas que se están muriendo. Otra vez, versículo 6, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil. No me sirve, pues. No me sirves. Versículo 7. Dice que la obediencia es la evidencia de que somos sus discípulos. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Dios quiere bendecirme. Pero dice, pero espérame, antes de que me pidas, demuéstrame que me obedeces a través de ir a compartir el evangelio. Versículo 8. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. O sea, yo puedo decir que soy discípulo de Cristo comprometido, pero la evidencia se muestra cuando comparto el evangelio. Si no lo hago, Dios dice, no, aunque lo digas, aunque levantes las manos, aunque ores mucho, aunque ayunes, aunque hagas lo que hagas, si no te veo en la calle predicando el evangelio, o donde sea, porque hermano, usted no necesita ir a la Plaza Santuver a predicar, te puede hacer en su casa. Te puede llamar a sus amigos, te puede hacerlo a través de las redes sociales, pero la cosa es hacerlo. Cuando usted va a la tienda, fíjese que este sábado pasado que fuimos a la Plaza Santuver, mi esposa me dice, oye, había un señor ahí que se me quedaba viendo y se reía. Entonces, como ya nos ha pasado ahí en la plaza, de que hay gente, pues cuando uno se les hace compartir el evangelio, piensa que las hermanas los están enamorando. Entonces mi esposa me dice, yo sentí como que había algo malo ahí. Pero resulta que después yo me lo encuentro al mismo señor en la calle, él se me queda viendo y se ríe también conmigo. Entonces yo le doy el tratado y me dice, fíjese que yo a usted lo conozco. Y yo le digo, ¿de verdad? Sí, yo lo vi a usted en Verdún. Me dice, porque yo vivo en Verdún, yo lo vi a usted en Verdún. Yo le digo, ok. Le digo, y entonces ¿y usted es de México? Le digo, sí, soy de México. Y lo vi, ¿verdad? Le digo, de una tienda china. Me dice, sí, ustedes estaban comprando cosas, usted andaba viendo los productos, su esposa me empezó a hablar, su esposa es de México. Le digo, sí. Me dice, bueno, yo ya tengo este papelito, yo lo estoy leyendo, me dice, porque ustedes me compartieron, me hablaron de Cristo ese día. Hermano, uno no sabe lo que Dios va a hacer en la vida de las personas. Imagínense qué triste, hermano, va a ser. Que cuando suene la trompeta, usted y yo nos vayamos y nuestros hijos se queden aquí. ¿Sabe quién es la persona más cercana para hablarle del evangelio a sus hijos? Usted. Yo he contado de cuando mis hijos se convirtieron. Yo tenía como 5 años y siempre fue muy inquisitiva, muy cuestionadora. Y mi esposa le empezó a compartir el evangelio y decía, mi hija, ¿le quieres entregar tu corazón a Cristo? Y ella le decía, no, pero yo no necesito un corazón nuevo porque yo tengo muchos corazones, porque en la moldura de su cama había corazones de metal. Y decía, tengo muchos corazones, no necesito un corazón nuevo. Y pasó así, pero un día ella me vio que estaba estudiando, estaba en la oficina,
ahí en Nueva York, y ella se acercó y me dice, papi, ¿qué haces? Y le empecé a explicar, mira, pues estoy preparando el mensaje del Evangelio, y que me dice, ¿pero qué es eso? Entonces le empecé a explicar a ella con 5 años que Cristo vino a morir por nosotros porque somos pecadores y que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Yo le digo, ¿tú te gustaría entregarle tu vida a Cristo? Que Cristo venga a morar, a vivir en tu corazón y que Dios te dé la salvación y el perdón de tus pecados. Me dice, sí. Y en ese momento, ella entregó su vida a Cristo. Bueno, no hay mayor satisfacción. Yo como pastor puedo sentirme contento y feliz cuando veo que la gente se convierte, pero no hay mayor satisfacción cuando uno ve que un hijo se convierte. Usted es responsable, hermano. Imagínese cuando lleguemos allá al cielo y el Señor te diga, oye, ¿por qué nunca le hablaste a tus hijos? ¿Por qué te avergonzaste? O sea, ¿no te importaba realmente el futuro eterno de ellos? ¿No te importaba realmente saber que se iban a perder? Hermano, Dios quiere que entendamos que cuando nosotros no predicamos el Evangelio, hermano, mire, cada día que pasa es un día menos para que Cristo venga. Pero mientras Cristo viene, Dios quiere que estemos predicando el Evangelio. Y la motivación tiene que ser la correcta. Es una muestra de obediencia a Dios. Bueno, puede ser que cuando vamos a evangelizar una persona se convierte y se vaya a otra iglesia. Eso no importa, hermano. Porque lo que es importante es que el reino crezca, no que la iglesia crezca. Si la persona viene para acá, qué bueno. Pero lo importante es que usted pueda decir con satisfacción, Señor, uno menos que se vaya al infierno. Uno más que voy a ver allá en la... Hay una canción, que está en inglés, pero un hermano la tradujo al español y habla de una persona que tiene un sueño. Y que en el sueño él se ve en el cielo caminando. Dice que veía el mar de cristal, veía a los ángeles cantándole al Señor. Y mientras él va caminando, dice que hay una persona que se le acerca, le dice, oye, tú no me conoces. Pero sabes que hace mucho tiempo a tu iglesia, cuando tú tenías 10 años, vino un misionero. Y ese misionero te dijo que él iba a un lugar muy lejano a predicar el Evangelio, pero que necesitaba que alguien le ayudara para poder ir a ese lugar porque no tenía el dinero necesario para ir. Y tú fuiste a tu casa y rompiste tu alcancía y diste todo lo que tenías para que ese misionero pudiera ir a ese lugar. Hoy yo te agradezco, pues aunque no me conocías, diste algo para que otra persona fuera. Y él dice, se está sorprendido cuando alguien más se le acerca y le dice, oye, ¿tú te acuerdas de mí? Le dice, no me recuerdo. Tú fuiste mi maestro en la escuela dominical. Yo me recuerdo que tal fecha, yo teniendo 5 años, tú hablaste de que había la necesidad, aunque yo era un niño, de que yo entregara mi vida a Cristo y lo aceptara como mi Señor y Salvador. Ese día que tú oraste por mí, Cristo vino a mi vida. Y estoy agradecido por eso. No estaba afuera, hermano, estaba en la escuela dominical. Por eso cuando usted está enseñando a los niños, no pierda la oportunidad de compartir el Evangelio y llamarlos, hacerles el reto aceptar a Cristo como Señor y Salvador, porque usted no sabe, mi maestro de Antiguo Testamento en el seminario, él se convirtió a los 3 años. Cuando yo lo conocía estaba él por los 67 años siendo fiel. Hermano, Cristo viene pronto. Y cuando suene la trompeta se acabó la oportunidad. Yo tengo que decirle, Señor, yo quiero hacerlo. Mira, a mí me da vergüenza cuando vamos evangelizando en Santuber y no he encontrado gente de otras iglesias ahí en la plaza de Santuber. ¿Y sabe qué andan haciendo? Paseando. Andan comiendo tacos en la Tóxica. Andan paseando y haciendo de compras, pero no andan evangelizando. Ese sábado encontré a una señora con un muchacho que estaban ahí sentados. Eran de Colombia, estaban de visita acá. Y cuando me acerco, le empiezo a hablar al muchacho y me dice, ustedes son evangélicos. Le digo, sí, somos cristianos. Y entonces pues yo observaba a la señora que estaba en la par que se me quedaba viendo, pero no decía nada. Y le empecé pues a explicar con la mano pues que la gracia de Dios, el pecado, que Dios es justo, que Cristo vino a morir por nosotros por la fe. Y él me dice, oye, yo he escuchado ya eso. Digo, pues ¿no te gustaría aceptar a Cristo? Me dice, bueno, déjeme pensarlo.
Y la señora que estaba a la par me dice, oiga, me dice, venga. Me dice, ¿usted es cristiano? Y digo, sí. ¿Y a qué iglesia va? Bueno, a la iglesia de Getsemaní. Me dice, pero ¿qué denominación? Bautista. Me dice, me dice, yo soy cristiana también. Digo, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué andan haciendo por acá? Andamos de turistas acá, venimos de Colombia a pasear acá. Digo, qué bueno. Digo, pero él es su hijo. Me dice, es mi hijo. Digo, pero él conoce el Evangelio. Me dice, bueno, me dice, la verdad que él no cree en Cristo. Nosotros como que hoy me dice, viendo lo que usted le estaba compartiendo, me dice, me da vergüenza, me dice, porque nunca le hemos compartido. Yo le digo, bueno hermana, a veces Dios tiene que mandar a alguien de afuera para decirme que tengo que hacer algo en mi casa. Dios la trajo, mira, Dios la trajo desde Colombia acá, para que yo que soy salvadoreño le diga que es tiempo de que usted hable en la casa. Porque el tiempo se nos está acabando. Hermano, mire, Dios lo que no quiere es que usted diga, no, lo voy a hacer porque tengo miedo. No, hermano, Dios quiere que lo hagamos por amor. Y cuando usted ve a alguien que está ahí, a mí me ha pasado, hermano. Yo muchas veces le he dicho al Señor, cuando Dios pone una persona cerca de frente a mí, me ha pasado a veces en la plaza en Tubera, estamos ahí parados, y veo una persona que viene, veo hablando por teléfono, y digo, no va a querer el tratado, ni va a querer. Y la lucha, escuchando la voz, háblale. Y cuando oye a la persona, deja el teléfono y me dice, sí, dígame, ¿qué le puedo servir? Y cuando he tratado y uno le puede compartir a la persona, hermano, a veces es nosotros que nos cuestionamos. Recuérdense, un cristiano que no evangeliza es un cristiano inútil para Dios. Usted me dice, hermano, ¿qué más puede hacer, hermano? Invite gente a la iglesia. Invite gente a su casa. Usted tiene ¿cuántos aquí tienen un lector de DVD en su casa todavía? Sé que mucha gente ya no sabe ni qué es eso, pero ¿cuántos tienen un lector de DVD en su casa? ¿Cómo se llama el otro? El que era azul. Blu-ray. ¿Cuántos tienen de esos en su casa? Bueno, hermano, hay material que uno puede darle para que usted lo ponga a sus invitados. Y ahí está el plan de salvación presentado por Billy Graham. Es sencillo, hermano. Hoy es el 14 de julio del 2024. Cuando lleguemos allá al cielo y el Señor nos pida cuentas y me dice, Manuel, ¿por qué la iglesia Getsemaní no evangelizaba? Y le dice, Señor, yo el 14 de julio del 2024, yo creo que me voy a las grabaciones allá al cielo. Cuando llegue le voy a decir, Señor, yo les dije. Y es responsabilidad de cada uno si lo hace o no lo hace. Ayer que íbamos por la marcha, porque yo me tuve que quedar en el parque porque tenía dolor. Esta semana tuve un tratamiento. Tenía mucho dolor para caminar. Me contaba mi esposa, pero la gente me dice, cuando le dábamos los tratados, la gente se lo aceptaba sin ningún problema. Nadie nos dijo que no. El problema, hermano, es que nosotros tenemos como cristianos aprender a creerle a Dios. Hermano, Dios puede usar a quien sea. Yo siempre digo, si Dios usó una burra, me puede usar a mí. Si Dios usó un burro o una burra para hablarle al profeta Balaam, ¿cómo Dios no me puede usar a mí, hermano? Dios quiere que entendamos que el tiempo se nos está acabando y que Dios quiere que creamos que cada uno de los que estamos aquí somos útiles para Dios. Dios no tiene hijos inútiles. A veces los que nos hacemos inútiles somos nosotros, pero Dios no tiene hijos inútiles. Dios quiere que cada uno entienda que cada uno podemos ser usados para bendecir la vida de aquellas personas que todavía no conocen a Cristo. Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, hay gente allá afuera que todavía no te conocen. Señor, cada día que pasa, el tiempo se nos está acabando. El tiempo se nos está acabando, Señor. La gente se está muriendo, la gente se suicida, Señor, por la desesperación de no ver un propósito en sus vidas. La gente, Señor, se deprime. La gente busca la droga, Señor, el alcohol. En medio de la desesperación de buscar una razón por la cual vivir. Y en medio de esa desesperación, Señor, no vale nada, Señor. No les importa nada, ni la familia, ni la salud, nada, Señor.
porque sus vidas han perdido un propósito. Pero Señor, aquí hoy este día en tu iglesia, aquí hay ramas que pueden producir fruto para ti, Señor. Señor, es claro que cada uno de nosotros debe tomar la decisión de dejar que ese fruto se produzca en mi vida, Señor. Tú quieres usar mi boca para hablar de tu palabra. Tú quieres usar mis pies, como dice tu palabra, que son bendecidos los pies de aquellos que anuncian el Evangelio, las buenas noticias a un mundo que se está cada vez desesperando, Señor, más y más, porque escucha, Señor, las guerras, los rumores de guerra, los desastres naturales. Tú sabes cuánta gente ha muerto, Señor, en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, Señor, por los tornados que han habido. Tú sabes cuánta gente ha muerto allá, Señor, en Palestina, por ese ataque que hubo de parte de Israel. Tú sabes cuánta gente ha muerto en Ucrania, Señor. Cuánta gente está muriendo en diferentes lugares, Señor, por la enfermedad, Señor, por diferentes cosas. Y Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que seas tú, mi Dios, el que obre en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque yo estoy seguro, Señor, yo creo que cada uno de los que estamos aquí en este lugar somos ramas productivas, Señor. Hoy se corta, Señor, en el nombre de Jesús, ese obstáculo que no dejaba que produjéramos fruto para ti, Señor. Hoy, Padre, se rompe esa atadura, Señor, en nuestra mente de pensar que no podemos. Padre, hoy decidimos creer que somos útiles para ti, Señor. Desde ya te pedimos por todas aquellas personas que tú vas a poner frente a nosotros, para que les compartamos el Evangelio, Señor. Toca, Señor, la vida de cada uno de los que estamos aquí. Nadie, Señor, nadie puede decir que no puede, Señor, porque tu palabra dice que sí podemos. Padre, nuestra fe está puesta en ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.